A ver, tal como lo anunciamos antes de la publicidad, esto pensaba yo, la verdad, que no se iba a dar, que Julio Guzmán no iba a venir al programa. De hecho, al igual que a Keiko, que a Verónica, los que faltan venir, desde hace rato los he venido invitando abiertamente porque creo que este es un buen espacio, además, para que puedan responder a un montón de cuestionamientos, de interrogantes, hablar de propuestas, por supuesto, de plan de gobierno. Así que le agradezco al señor Guzmán por haber aceptado la entrevista. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Juliana. Le preguntaba antes de la publicidad sobre estas frases, ¿no?, que usted ha hecho públicas con respecto a uno de sus contrincantes, que es Rafael López Aliaga. A propósito de lo que George Forsyth dijo hoy en Ventanilla, donde también le dio con palo. Cuando usted le han consultado justamente por este candidato, ha dicho que es un odiador de mujeres y un fascista. Yo creo que es peor, inclusive. Esto no es acerca de Julio Guzmán ni el 3%. Es acerca de sus hijos, los míos y lo de los peruanos. Este señor es un peligro público. Lo que quiere hacer es tener un régimen fascista teocrático, pero detrás de toda esa religiosidad, lo único que hay es un hipócrita que miente a la gente, que cabecea al Estado, que hace trampa, que es un matón, contratando a matones literalmente para perseguir a periodistas. El 2005 hizo lo mismo con su propio socio y es una persona que además dice que quiere la inversión, pero pone su plata en Panamá. Dice que quiere un Estado eficiente, pero sin embargo no paga impuestos. Dice que va a proteger a los niños, pero protege a pedófilos y perversos. Entonces, ahora esto ya no es de un candidato. Esto es acerca de cómo vamos a salir como país adelante. Este señor realmente es un peligro público. ¿Diría usted lo mismo si no estuviese en el segundo lugar, si Rafael López Aliaga no hubiese crecido tanto en las últimas encuestas, al punto que de 3% que tenía, ahora tiene un 7%, que usted dirá, y muchos no es mucho, pero tratándose de una realidad donde ningún candidato tiene 20, 25, 30% de intención de voto, estar en un segundo lugar, después del Lescano, que tiene 13%, que tampoco es un montón, es evidentemente un contrincante duro para cualquiera. Ya lo he hecho en otras veces. En noviembre del año pasado, por ejemplo, pusimos en riesgo nuestra propia candidatura para darle una salida política a nuestro país. Y eso lo hicimos sin ningún cálculo político. No teníamos idea de cuál iba a ser la reacción del jurado sobre nuestra candidatura. Ahora, como repito, ya no es un tema de Julio Guzmán, es un tema del país. ¿Qué va a pasar con esto? Yo tengo 3 niñas. ¿Qué va a pasar con un presidente que cuando se violen a las niñas, él va a decir que el problema y las culpables son las niñas? ¿Qué va a pasar con un presidente de que cuando se encuentren a todos estos desgraciados, el presidente comience a proteger a esta gente? ¿Qué va a pasar con todos los negociados que este señor va a hacer? ¿Quién le dio los trenes a Machu Picchu a este señor? Montesinos. ¿Quién fue el que autorizó las rutas de Lima construida por OAS? El señor López Aliaga, cuando era regidor de Lima. Bueno, sus denuncias son fuertes y si nos está viendo Rafael López Aliaga, ahora mismo debe estar apuntando todo y decir, a ver, que Julio Guzmán me demuestre que Montesinos me dio los trenes, porque si no lo denuncio por difamación y calumnia, presento una demanda, lo querello. Bueno, que lo haga. Y si quiere también que me manden los matones que le ha mandado al señor Gorriti, a la señora Paola Ugaz, a su socio. Ya le he dicho además que hace días atrás que me manden la moto, si es que él quiere. Pero ya llegó el momento en que alguien le diga sus verdades a este señor. Yo veo a los políticos y que lo critican de alguna forma, pero muy suavecito. Esto es algo realmente serio. Acá lo que está en juego es la vida de nuestros hijos y los jóvenes. Un presidente como este es un peligro no solo para el Perú, para América Latina. O sea, el señor Bolsonaro es un hippie liberal en comparación con este señor. Y ese es el problema, nos va a llevar al abismo. Preferiría entonces un Lescano, eventualmente, pero al Lescano también usted le da con palo. Ha dicho que Acción Popular quiere destituir a la fiscal de la Nación por investigar a Manuel Merino y está más bien acomodando al candidato hacia el grupo, digamos, del ala más derecha de Acción Popular y no necesariamente el grupo que acompaña a Johnny Lescano, que más bien se ha acercado hacia la izquierda y ha marcado distancia de Merino y de Burga y de compañía, ¿no? De aquellos que están en el Congreso de la República y que ya sabemos cómo han actuado y cómo han ejecutado ciertas acciones desde hace rato. Juliana, hace 2 días, Acción Popular del señor Lescano lo que intentó fue bajarse a la fiscal de la Nación porque la Fiscalía tiene investigaciones en 12 congresistas de Acción Popular. Y además porque la Fiscalía tiene una investigación contra el señor Merino por las violencias que hubo en noviembre del año pasado. Perú 21 ha mostrado evidencia que quien dio las órdenes fue el señor Merino. Entonces, para que no vaya a la cárcel, porque el señor va a terminar en la cárcel, es que se quieren bajar a la fiscal de la Nación. Eso yo lo he denunciado. Y si no le queda claro a la gente, bueno, pues hay que decir las cosas como son. Bueno, claro, pero el Lescano podría decir no por defenderlo. Pero a ver, ustedes me están hablando de integrantes de Acción Popular, es cierto, pero yo desde el primer momento marqué distancia. Yo nunca estuve de acuerdo con que Merino asumiera la presidencia con la vacancia a Vizcarra. Es decir, Lescano no es la primera vez que se enfrenta incluso a personas con las que compartía curul durante todo el tiempo que fue parlamentario, o sea, para tratar de ser justos. Discúlpeme,
cuando fue la cuestión de confianza y el ex premier Salvador del Solar trataba de entrar en el Congreso, el señor Lezcano estaba hablando por teléfono. Y hay un video de eso. Cuando el señor Richard Arce estaba tratando de abrir la puerta, el señor Lezcano estaba conversando por teléfono mirando a otro lugar. Cuando pasó lo de las vacunas chinas, el señor Lezcano por la mañana mandó un tuit diciendo que se tenía que armar una comisión investigadora. O sea, lo que nos está diciendo es que él marca distancia, digamos, de la Cuando boca le para conviene. afuera, pero, digamos, interiormente suscribe o avala todo lo que hace o deja de hacer la bancada de Acción Popular con Merino y compañía. Acción Popular ya no es el partido de Fernando Belaunde. No, es un eso es hace partido rato, antidemocrático que le ha hecho mucho daño al país. ¿Usted se imagina un gobierno de Lezcano con el peor partido político? No va a poder gobernar, además de todo lo populista y mentiroso que es. Y se lo he dicho yo directamente. Dice que va a crear 5 millones de empleos. Señores, el Estado no crea empleos, para comenzar. Y 5 millones es algo imposible, se lo digo yo como economista. Dice que va a comprar un satélite de comunicaciones que cuesta 2.200 millones de soles. ¿De dónde va a sacar plata si al Estado en sus ahorros solo le queda 4 millones de soles? Ha dicho que va a desglobalizar la economía. Es decir, ya no vamos a exportar, ya no vamos a usar los tratados de libre comercio. El señor realmente lo único que quiere es quedar bien y mentirle a la gente. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Los peruanos ahora estamos enfrentando la peor crisis de nuestra historia. Nuestra gente no solo se está muriendo de hambre. Y para eso se requiere a gente que sepa el Estado, que conozca y que no le mienta a la gente. Y el Estado ahora mismo, representado por Sagasti, que además es una persona muy cercana a usted, fundador también del Partido Morado, por más de que haya marcado distancia, porque ahora mismo le toca cumplir esta función de presidente de la República. ¿Qué tanto está haciendo? ¿Usted considera que verdaderamente su gobierno es óptimo, sobre todo en materia de lucha contra una pandemia, con las desgracias que vemos todos los días y que usted además conoce porque también se enfermó de COVID-19? ¿Usted cree que Sagasti está haciendo las cosas bien? Hablemos del gobierno. Al día de hoy hay 355.000 personas vacunadas. Tenemos 48 millones de vacunas aseguradas. Según El Economista, la revista más prestigiosa en el mundo, dice que el Perú es uno de los países en el mundo que mejores proyecciones tiene de vacunar a toda su población. Que el presidente haya hecho eso en tan poco tiempo es realmente un mérito. Si es que el Partido Morado no hubiera promovido que el señor Sagasti estuviera en el poder, tendríamos como presidente al señor Merino. Y no hubiera llegado ni una sola vacuna porque ningún país lo reconocía. El día de hoy ningún peruano estuviera vacunado. Es decir, a veces comparamos la realidad con lo ideal. No, hay que comparar lo que tenemos el día de hoy con lo que hubiéramos tenido del señor Merino. Lo que tenemos, señor Guzmán, en materia, repito, al tema de la pandemia, que es lo que ahora mismo a todos los peruanos preocupa más, son llegadas de vacunas, pero de a puchitos, a cuentagota, con grandes fiestas, ¿no? Y grandes eventos ahí, Sagasti esperando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero ¿cuánto? 50.000 vacunas, que son 25.000 en la práctica, porque cada persona necesita 2 dosis. Ahora las 117.000 que está mandando COVAX Facility, que no han sido compradas por el gobierno, sino las que COVAX Facility dice, ok, este grupito va para Perú, y después esperar 50.000 y después 25.000 en medio de un sistema de salud desbordado, donde no hay camas de cuidados intensivos, donde ni siquiera hay oxígeno, señor Juliana, Guzmán. una precisión. Lo que está pasando con el Perú, que las vacunas llegan a cuentagotas, está pasando en todo el mundo, porque las vacunas son un bien escaso. Los laboratorios no se dan abasto en la producción. El hecho que el país haya concebido las vacunas con el marco COVAX, lo que me dice a mí es de la gestión diplomática que se ha hecho y que gracias a eso es que tenemos esas vacunas. Lo que hay que mirar es la comparación con el mundo. Hoy día, 48 millones de vacunas para la población del Perú es uno de los ratios más altos que hay en el mundo. Y eso tenemos que reconocerlo. ¿El gobierno puede mejorar? Por supuesto que puede mejorar. Sí, pero no me puede decir que estamos, digamos, al nivel Chile. Pues usted está hablando de un país que debería de tener, según lo que usted manifiesta, no sé, el 20% de la población vacunada. Y aquí no llegamos ni siquiera al 500.000. Todavía no llegamos al 500.000, señor Guzmán, y hay una población de 24.5 millones de peruanos y extranjeros, porque están incluidos, evidentemente, los residentes y los ilegales, todos en el país. 24.5 o 25 millones de personas que tienen que ser vacunadas. Y no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, por lo menos hasta que no tengamos al 90% inmunizado. Y no es lo mismo enfermarte en Australia o en Canadá que contagiarte en Perú, donde Juliana, no tienes ni siquiera cómo conseguir oxígeno. Juliana, nuevamente, hace un mes no había un peruano vacunado. Hoy día tenemos 355.000. Hoy día comenzaron a vacunar a los adultos mayores y van a comenzar a vacunar a los policías, que son 100.000. Es decir, nuevamente, lo que hay que mirar
son los esfuerzos en medio de esta crisis tremenda que no solo es económica, sino también política. El presidente está tratando de salir adelante con la mayoría del Congreso que se lo quiere bajar. El presidente está saliendo adelante sin ningún tipo de apoyo político, porque el Partido Morado no se está metiendo así la gente crea que es cierto. Entonces, la defensa... De una u otra manera sí intercede, porque el estar declarando a favor de Sagasti y avalando la gestión del presidente de la República es, digamos, decir, él es mi socio, mi aliado político. Ahora mismo estamos separados, digamos, pero esto no es un divorcio. Porque si usted mañana se convirtiese eventualmente en presidente, estoy segura, por lo que me está diciendo, que de todas maneras le pediría por lo menos a Sagasti que asuma un ministerio, ¿o no? No. ¿No? No, pero además quiero recordar que esta situación no fue responsabilidad del señor Guzmán ni del señor Sagasti. Estamos en esta situación porque el señor Merino y compañía y sus golpistas hicieron una crisis política que desembocó en esto. Entonces, nuevamente regresamos a lo mismo. El problema del Perú hoy día es que vamos a tener que elegir entre una persona que protege pervertidos, es un hipócrita, un fariseo sinvergüenza, y una persona que le está mintiendo a los peruanos con tonterías y estupideces porque no conoce nada de la economía, nada. Y lo que va a ocurrir, Julián, es que la gente se va a seguir muriendo, no solo de salud, sino se va a morir de hambre, porque el señor Lezcano no sabe absolutamente nada de cómo manejar una economía. La economía está tan complicada que es como si un cirujano estuviera ahí. Si el bisturí se va por otro lado, nos vamos al diablo. ¿Por qué el electorado tiene que desconfiar entonces de este candidato Johnny Lezcano, de este candidato Rafael López Aliaga, y confiar en un Julio Guzmán que mintió cuando se hizo pública esta denuncia de que usted había dejado una señorita en un departamento y se fue corriendo? Eso no es actuar decentemente, honestamente, eso no es ni siquiera ser valiente, ¿no? Juliana, yo en su momento he pedido perdón y lo he dicho varias veces. Y en el plano familiar he resuelto la relación e inclusive el día de hoy mi relación es más fuerte. Ese es un tema personal que he logrado superar porque he logrado en lugar de destruir, construir. Pero el problema de hoy día no es el señor Guzmán. Yo no estoy atacando para que voten por mí. No le estoy diciendo a la gente, oye, ¿sabes qué? Ahora ten simpatía por mí. No, les estoy diciendo el peligro que ustedes están enfrentando, que mis hijos están enfrentando. No voten por el señor Guzmán si no quieren, pero no voten por estos dos bribones. De acuerdo, pero usted quiere evidentemente ganar porque está en campaña y porque evidentemente de lo que se trata es de subir de este 3% que se le da en cuestión de confianza, no de simpatía en las encuestas, 3, 4%. Lo cierto es que, claro, está en medio de un evento proselitista, es lógico, quiere ser presidente de la República como quiere Keiko, como quiere Verónica, como quiere López Aliaga, como quiere Lezcano, Acuña, Salaverry, en fin. Pero la gente dirá ahora mismo, si ante una situación donde se estaba por quemar una casa, el señor Guzmán se va y desde que eso ya se denuncia y aparece usted corriendo en Miraflores, ya es un tema público, es parte de lo que corresponde cuando uno, digamos, es una persona conocida, para bien o para mal. ¿Qué va a pasar cuando haya un verdadero problema en el país? Porque una cosa es solucionar un tema familiar, en el que no quiero entrar a tallar porque su vida personal es algo que a mí personalmente no me interesa. ¿Qué va a pasar cuando realmente las papas quemen? ¿También se va a ir? Juliana, esta relación que existe entre una persona saliendo corriendo de un lugar y el hecho que se va a correr de los problemas del país, es una relación que no existe. ¿Correrse acaso es enfrentar la crisis política como yo la enfrenté? ¿Correrse acaso es llamar a la gente a salir a las calles, liderando esa marcha que felizmente conllevó a tumbar el régimen del señor Merino? Eso no es correrse. ¿Correrse acaso es enfrentar, como estoy enfrentando en este momento, a estas personas que le están mintiendo al Perú y son un peligro público? ¿Eso es correrse? Lo de la marcha no es muy soberbio. Está usted adjudicándose el éxito efectivamente de un evento que pasará en la historia, porque además fue la valentía, ¿no? El coraje, la dignidad de muchos jóvenes que no tenían la camiseta morada necesariamente. O sea, decir esto es porque yo los convoqué. No, son chicos, miles de estudiantes, personas que no tienen ni siquiera algún tipo de afinidad con un equipo político, ni con usted, ni con Acción Popular, ni con el APRA, ni con el Fujimorismo, ni con Juntos por el Perú, y dijeron, lo hago por mi país. Juliana, es cierto, pero lo que quiero decir es que cuando han habido problemas difíciles, ahí hemos estado nosotros, y nadie nos puede negar eso. Cada vez que el Perú ha tenido un problema, ahí hemos estado. Cuando han tratado de blindar a Chávarri, a los cuellos blancos, ¿quiénes estaban en las calles reclamando? Nosotros. Cuando trataron de tumbarse a la SUNEDU, ¿quiénes estaban ahí enfrente? Nosotros. Cuando hay una crisis política, el señor Merino sale con sus policías a tener violencia contra todo el mundo. ¿Quiénes salen? Nosotros. ¿Qué pasaba con los otros políticos? ¿Usted se ha preguntado dónde estaban los demás? Los demás estaban haciendo la pila.
Entonces, cuando a uno le dicen de que porque sale corriendo, entonces es un cobarde y no va a enfrentar los problemas del país, yo les repito, ¿sabe qué? Los políticos de ahora, y menos el señor Aliaga y menos el señor Lescano, me van a decir a mí que no tienen la autoridad para decirme a mí qué significa ser valiente y qué no significa serlo. Solo son las acciones. Y ahora, por ejemplo, en este momento, yo también le pregunto, ¿cuántos políticos están diciendo lo que nosotros estamos diciendo? Todos suavecitos, como lo que pasó el 2016, cuando nos excluyeron, nadie, todo el mundo se quedó mudo. Ahora que han tratado de excluir al señor Forsyth y al señor López Aliaga, yo he salido a decir que eso no está bien. Porque yo quiero que el señor Aliaga participe para que los peruanos le saquen la chochoca en las elecciones. Y para que le demuestren que en el Perú ya no queremos odios, que no queremos regresar a la Edad Media y que esa persona no va a gobernar el Perú porque es una mala persona. Así de simple. Esa es la idea. ¿Y qué va a hacer usted si finalmente el pueblo, porque estamos en un Estado de Derecho y ese es un país democrático, elige a Rafael López Aliaga? Que no sabemos lo que va a pasar, porque la encuesta es la foto del momento. Falta todavía un mes para las elecciones y esto puede cambiar de manera drástica. ¿Qué pasaría si finalmente la mayoría gana? Es así. Todavía tengo esperanza. Me voy a dedicar este mes a denunciar a ese señor. Porque el Perú no se merece eso. No importa lo que pase con Julio Guzmán. Hay muchos indecisos, 37%. Yo no les pido que a partir de ahora tengan simpatía por mí. O sea, se va a inmolar por el Perú más allá de su candidatura, dice usted. Como ya lo hemos hecho. Porque creemos que eso es. Y si ya lo han hecho, y efectivamente, en el caso del Partido Morado y su representación en el gobierno, tiene por lo menos a dos fichas que son muy queridas por un grupo importante de la población. Y creo que han tenido una actitud muy valiente, responsable, que yo personalmente he felicitado en momentos de crisis como Daniel Olivares, como Alberto Belaúnde, sin contar Daniel Olivares en este paseíto donde no cumplió con el protocolo, estuvieron ahí celebrando de viaje en el interior del país, cosa que también se criticó, pero digamos, en términos generales hay que decir que han tenido una voz importante, pero ¿eso es suficiente, digo yo? Y si lo fuere, ¿por qué cree usted entonces que la última encuesta, por mencionar Datum, que es la última que ha publicado, tiene un 3% en intención de voto usted? ¿Por qué tan poco? 3%. Ni siquiera está dentro del grupo de los que están en triple empate, que es Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y el propio López Aliaga. La verdad es que yo no dedico mi tiempo a explicar por qué Julio Guzmán está primero, quinto, noveno o décimo. Ahora lo que yo estoy haciendo es denunciar el peligro que está pasando el Perú y lo que podemos tener si el señor Aliaga, López Aliaga o el señor Lescano llegan al poder. La verdad es que también tenemos que recordar que en los últimos 3 procesos electorales, los que estaban en primer lugar, faltando 4 semanas, no ganaron. Entonces, si usted está en esta entrevista hablándome más como el ciudadano peruano indignado y temeroso a lo que pueda suceder, no necesariamente el candidato, el que quiere llegar a Palacio de Gobierno, yo le digo, ok, la gente lo escucha y le hace caso. Lescano no, Rafael López Aliaga no. Usted no candidatea o por el Perú, no inmolándose, da un paso al costado, se aleja de la foto. ¿Quién debería presidir? No hablemos de usted, de Julio Guzmán. Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Daniel Salaverry, César Acuña. ¿Quién? ¿Quién podría ser una opción? Nosotros seguimos pensando que el Partido Morado es la opción, porque es una opción limpia. Yo hace 6 años me presenté a los peruanos como una persona limpia. Han pasado 6 años, Juliana, y sigo estando limpio. Me pueden acusar de cualquier cosa, pero nunca van a decir que yo soy un delincuente, soy un ladrón, soy un bribón y soy un pervertido. Nadie me puede decir eso. Por eso se meten con los temas personales, Juliana, porque no me pueden encontrar nada. Y están desesperados. Esta gente está tan desesperada porque yo no le debo nada a nadie. Me hice solo en la vida. Y cuando llegue al gobierno, igual no le voy a deber nada a nadie. Y voy a luchar con los lobbies, contra los negociados, contra los pervertidos y contra los que tratan de llevar al Perú al pasado. Esa es la explicación. Y por eso se meten con los temas personales. Bueno, temas porque no pueden personales y encontrar temas que nada. tienen que ver con, sí, un asunto personal, pero que finalmente está vinculado a la campaña. ¿De dónde saca el Partido Morado dinero para la publicidad y demás? Julio Guzmán no trabaja. Discúlpame, yo trabajo desde los 15 años y nunca he dejado de trabajar, salvo las 2 campañas electorales que he tenido por razones obvias. El señor López Aliaga dice que yo soy un mantenido. Yo he trabajado desde los 15 años y que a mí no me ha regalado nada nadie. Más bien al señor López Aliaga sí le han regalado. Los trenes de Machu Picchu se los regaló Montesinos. Rafael López Aliaga, ahora hablemos de Julio Guzmán. ¿De dónde saca el dinero usted para poder afrontar todo lo que se requiere en una campaña, sobre todo cuando hay que meterle una inyección de dinero, de plata importante al tema virtual, a las redes sociales, porque esta es una campaña típica por el tema de la pandemia? ¿De dónde sale la plata? Hay 2 fuentes. La primera es pública. El tesoro, la que te da yo. Sí, así es. No, y que es una fuente que permite que los partidos políticos puedan operar. De acuerdo. Y hay reportes mensuales. Eso sí, pero bueno, hay una parte, digamos, que no tiene que ver con ese dinero, que es la adjunta. A eso voy. Y ahí está el grueso, digamos. No, a eso voy.
La segunda fuente es privada, en donde las empresas no pueden aportar porque la ley dice que solo personas naturales pueden hacerlo. Las personas naturales que están aportando al partido están siendo contabilizadas y según la ley, el reporte se tiene que entregar después de las elecciones ante la OMPE. Pronto, todos los peruanos van a saber quiénes han contribuido para el Partido Morado. Así de sencillo. Ahora mismo, ¿quiénes son esas personas naturales? Ya que las jurídicas están prohibidas por ley, ¿de acuerdo? Yo no soy la persona que maneja la contabilidad ni las finanzas del partido, pero sí les puedo prometer a los peruanos de que cuando terminen las elecciones y toda esta información se haga pública, ustedes van a saber quién financia el partido. Por otro lado, para que vean qué tanta inversión tiene el partido, vayan a las calles y vean cuánto es la inversión que nosotros hacemos. Nuestro trabajo es fundamentalmente en redes y es trabajo de campo. Yo ahora en los últimos días me la estoy pasando viajando, de pueblito en pueblito, caserío, centro poblado, provincia. Por eso regreso a la pregunta anterior. ¿A qué le adjudica usted el hecho de que tenga tan solo un 3% en las encuestas? Porque efectivamente en la contienda anterior usted iba viento en popa y fue excluido. Ahora estamos viendo a un Julio Guzmán con libertad absoluta para hacer campaña, con, digamos, los protocolos propios de una pandemia, pero sin ningún problema o temor a que lo saquen de la campaña y no alcanza el 5, el 6, el 7%. ¿A qué lo atribuye usted? Porque me imagino que constantemente con su equipo de comunicaciones, con sus asesores, hacen también un trabajo de análisis e incluso mea culpa, ¿o no? Sí, yo creo que hay varias razones. Creo que una es esta relación que existe, esta percepción entre la vinculación del gobierno de transición y nosotros. Y lamentablemente tenemos que asumir los pasivos o los activos. Y lo que está pasando en el gobierno actual es que está haciendo los mejores esfuerzos, pero es pésimo comunicando. La otra vez algo me pasó increíble. Estuve en La Libertad y estaba hablando de los progresos, de cuántos peruanos estaban vacunados, cuántas vacunas tenemos, y la gente comenzó a aplaudir. No sabía, no estaba enterado. Entonces, un gobierno que hace esfuerzos, lo mínimo que tiene que hacer es comunicar. ¿Sagasti le hace daño a su candidatura? El presidente Sagasti es un ciudadano que está haciendo lo mejor por los peruanos. Y si ese es el costo que yo tengo que asumir, lo asumiré. Porque eso es lo que quiero para todos. Y hay otras razones también. Yo estuve enfermo de COVID 3 semanas. Y Flor Pablo, la candidata a la vicepresidenta, también. Ella tuvo que ser hospitalizada de emergencia, recibiendo oxígeno. Esto, lo del COVID, es cosa seria. Realmente es horrible. Sientes que mañana no vas a estar y lo único que haces, Juliana, es pensar en tus hijos. Por eso, justamente por eso, porque todos estamos en pánico, señor Guzmán, es que le pedimos al gobierno que transparente la información. No es posible que ahora mismo, señor Guzmán, estén vacunando a los adultos mayores y que Salud tenga un discurso, el Ministerio de Salud otro discurso, los ancianos que tienen la suerte de contar con un seguro privado no saben dónde inscribirse y no comunican nada, porque el primero que critica, el primero que hace, digamos, dice algo que de pronto al presidente y compañía les parece mal, no te dan entrevista y no comunican a la gente. Por esa razón, el Partido Morado está proponiendo 5 ajustes en el proceso de vacunación para que no ocurra eso. Y un SAR proponen también, Así ¿no? es, pero el SAR que tenga una autoridad vinculante, no como lo de ahora. Las descoordinaciones que usted está mencionando es porque hoy día tenemos un secretario técnico que solo coordina, pero no ejerce autoridad. Este SAR va a tener por ley una autoridad vinculante con rango de ministro. Pero además la comisión de científicos, Juliana. Muchos errores que se cometen en la vacunación es porque le estamos consultando a políticos o a abogados, pero no a los científicos, que son los que saben. Vamos a crear una comisión de asesoramiento permanente ad honorem al presidente de la República. Y finalmente una estrategia comunicacional. El 40% de peruanos no creen la vacuna. Estuve en Loreto y me estaba conversando con un doctor y me decía, Julio, el problema es que hay gente que no cree en la vacuna y no la podemos vacunar. Y no es populista, porque me queda poco tiempo, digamos, informar o dar como parte de su grupo de propuestas, el plan de gobierno, el hecho de que a través de un referéndum se le consultará a la gente si el proyecto Tía María o no es viable y si además merece, digamos, la atención, concentrarse en la posibilidad de cambiar la Constitución o no, o sea, dejarlo todo a votación del pueblo peruano para así tomar alguna decisión en caso de usted sea presidente de la República, porque esto del referéndum suena muy bonito, pero a la hora de la hora no es tan fácil. Constitucionalmente hablando hay ciertas trabas y no es tan sencillo como parece. Yo creo que es todo lo contrario, porque si fuera un populista yo, diría, Tía María no va, y diría sí a la nueva Constitución, porque la mayoría de la gente eso es lo que quiere. Nosotros más bien somos responsables y hemos dicho, si queremos una nueva Constitución que va a marcar el siglo XXI, necesitamos hacerlo de una forma dialogada, donde haya toda una metodología, donde durante 2 años la sociedad civil conversa, debata, identifica las posibilidades de cambio y después de 2 años
la gente pueda votar informada. Eso no es populismo, eso es responsabilidad. Señor Guzmán, no me queda tiempo para más, pero sí le tengo que dar la oportunidad, como a todos los candidatos, que 30 segundos se dirija a esta que es su cámara e invite a la gente a votar por usted, por su propuesta. El mensaje que tengo es para los peruanos que están indecisos, que todavía no han decidido por quién votar. Yo sé que muchos de ustedes de repente no tienen la mejor impresión de Julio Guzmán. Y muchos de ustedes, por ejemplo, les cae chinchoso Julio Guzmán. Pero el problema de hoy día en el Perú no es si alguien te cae chinchoso. El problema es qué va a pasar si es que el señor López Aliaga llega al poder o el señor Lescano. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hermanos? Para la situación actual, lo que se necesita es un manejo técnico, responsable, de gente que sepa sacar al país adelante. Eso es lo que importa. Yo no quiero que que todo el mundo me quiera, pero lo que yo sí quiero es que la gente no pase por lo que yo, Flor Pablo y otros peruanos tuvieron que pasar para poder resolver sus problemas personales. Se me acaba el tiempo, señor Guzmán. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias.